Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. Hoy México presidió el Consejo de Seguridad de la ONU y le tocó presidió por supuesto la sesión donde se amplió el mandato de la EUNAVFOR, la fuerza europea que ha estabilizado Bosnia-Herzegovina. Nuestro embajador dijo lo siguiente. Nos congratulamos por la decisión del Consejo de adoptar por unanimidad la renovación del mandato de EUNAVFOR Althea, que es, como usted sabe, pues uno de los despliegues europeos más importantes, y bueno, pues es una región una región de Europa, que todavía requiere esa tutela internacional. El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió junto con el procurador adjunto de aquel país, el señor Schwartz, con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Estuvieron también integrantes del Consejo del Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial de este país. Y bueno, pues hablaron de temas, en concreto el desarrollo del sistema de juicios orales en el país y la cooperación que puede haber entre los dos países. Auto de prisión preventiva justificada a quien fuera director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por lo que pasará el proceso judicial en el reclusorio norte. La Organización Panamericana de la Salud dice a México que está incumpliendo medidas sanitarias por COVID durante la festividad del Día de Muertos. Hace un instante platicábamos con la secretaria de Salud y nos dijo hay que tener mucho cuidado, mantener por supuesto las medidas de seguridad, todo esto pues haciendo compatible ya la apertura que tenemos de todos los espacios, pero usar cubrebocas y todos los elementos sanitarios que usted pueda efectivamente tener. La OMS aprueba el uso de emergencia de la vacuna Covaxin de la India. En más información, el Gran Premio de México dejará ganancias por más de $700 millones y ya en su momento platicaba con la secretaria de Turismo de esta capital, 192 millones en materia de ocupación hotelera. Es importante la derrama económica. Hoy platicaremos de la importancia que tiene este evento para la ciudad. Se estima un incremento de hasta 55% las ventas del comercio establecido en la capital de la República de cara al Buen Fin. En más información, el gobernador de Oklahoma, John Kevin Stitt, está en México y bueno, pues México abrirá, entre otras cosas, un nuevo consulado en esa entidad. El señor Adams es a partir de hoy ya el nuevo alcalde de Nueva York, se reemplaza a Bill de Blasio y bueno, pues es por supuesto uno de los relevos políticos más importantes. El presidente de la República dice que en la COP en realidad le copiaron a él, ¿no? Y dijo lo siguiente. Y no van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. No sé quién se va a enojar porque México al final se subió a esa propuesta, pero bueno, pudo haber ido, ¿no? Y decírselos ahí, señores, señoras, heme aquí con toda modestia, pobremente, como le gusta decir a él, con esta idea que ahora adoptan en mi nombre. Pero bueno, no fue y dice que es lo más importante. Además no ha acabado, su secretaria va a llegar el domingo, así es que la COP todavía tiene mucho que dar. Pausa, volvemos. Bueno, seguimos con información. Hoy se publicó el indicador, el sistema de indicadores cíclicos, el adelantado, se ubica poquito por arriba de su promedio, está en 100.1, una disminución del 0.4, ese es el adelantado, sí, y el coincidente es el que está un poquito por arriba, así es que bueno, pues son los datos que hoy da a conocer precisamente el INEGI. Hoy el dólar se vendió hasta en 21.08,
en el caso del euro 24.87, y hay inquietud, por supuesto, en los mercados, en lo que vaya a decir en última instancia la FED. Todo mundo está pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos. Hoy la bolsa de valores 51.876 puntos, la FTSE Viva en 1.064 y el petróleo carísimo, $75 con 47 centavos. Sara Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la actuación de agentes de la Guardia Nacional que dispararon a un vehículo que trasladaba migrantes, provocando la muerte de 2 de ellos. Informó que dio instrucciones, dijo, para que estos elementos pues se pusieran a disposición del Ministerio Público. Señaló que hay otras maneras de detener a quienes cometen actos fuera de la ley, e incluso en este caso particular, dijo, se pudo haber pues cerrado el paso de este vehículo más adelante. Así lo señaló. Sí, no se detuvieron, pero no hicieron más que salir rápido, sin detenerse, de frente a donde estaba la patrulla de la policía, de la Guardia Nacional. No dispararon, no agredieron, y los de la Guardia dispararon. Y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes. Y luego de la polémica de este fin de semana, debido a que en un primer momento México pues no apareció en la lista de los más de 100 países que suscribieron la declaración de la Cumbre de Cambio Climático celebrada en Glasgow, el presidente de México señaló que el plan de reforestación acordado estuvo inspirado en el programa Sembrando Vida, que tiene una inversión de $1,300 millones para el cultivo de árboles frutales y maderables. Criticó la realización de este tipo de reuniones, de estas cumbres. Dijo que hay mucho de hipocresía y de modas, pues mientras se habla de cuidar el medio ambiente, los países más poderosos piden incrementar la producción petrolera y los jefes de Estado llegan en aviones particulares. ¿Es así? No van a reconocer, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están, ¿no?, pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación, si el programa lo propusimos nosotros. Y bueno, pues comentar, Leonardo, finalmente que hoy el presidente anunció incorporaciones a su equipo de trabajo. Por un lado, la incorporación de Gabriel García, quien dejó su escaño en el Senado para encargarse ahora de destrabar lo de la laguna, ¿no? Lo de la laguna, y también un nuevo integrante de su ayudantía, Alejandro Isauro Martínez, ahora pues con el encargo, dice el presidente, de sacar adelante los canales de riego de la presa Picacho y el acueducto hacia Concordia en Sinaloa. Leonardo. Ya. Oye, bueno, pues entonces no lo dijo en broma esto de que la idea de los bosques salió de él, ¿no? O sea, sí iba en serio. Pues sí, pues dijo que la idea... Porque a veces bromea esto de que la idea salió de aquí. Digo, hubiera podido ir a defender aún en avión comercial ahí a Londres. Bueno, perdón, no a Londres, a Glasgow. Pero bueno, no sé si lo dijo así socarronamente o si lo dijo en serio, Sara. Pues sí tenía un dejo de ironía como provocador, Leonardo. Oye, y creo que, en fin, hoy sentí, debo confesarlo, por aquello de tener el alma en paz. Hoy sí vi a la señora esta Vilchis en uno de los peores momentos de todas sus secciones, ¿no? Está cada vez más nerviosa, la lectura es más complicada, y hoy sí se lanzó contra el World Justice Project sin ningún tipo de rigor. Criticó pues al presunto culpable. Yo le recuerdo que, bueno, pues ahí creo que fue Roberto Hernández y Laida
Negrete quienes hicieron ese proyecto, que tuvo en su momento pues un gran impacto, y también se lanzó contra Edna Jaime, contra Juan Pardinas, etcétera. Creo que fue de todas las sesiones que le he visto a la funcionaria de presidencia, una de las más tristes, Sara. Pero bueno, lo dejo ahí porque es simple y llanamente un comentario. Hubo un momento en la mañanera que sentía esta simpatía por ello, de ver la forma en que trataba de construir una narrativa tremendamente complicada y alejada completamente de la realidad. El corolario parecía decir que México impera un Estado de Derecho y solo los enemigos del presidente critican la situación que hoy tenemos. Y sin duda pues también esta frase que pues también parecía ser un poco la cereza del pastel de esta narrativa que presentó, esta frase que ha causado polémica al señalar que no es falso, pero no es verdad, lo que recordó aquel otro dicho también de que señaló ella que no era falso, pero se exageraba. No es falso, pero no es verdad, sino todo lo contrario. Yo desde que algún político italiano dijo que estábamos ante un caso típico de convergencia paralela, no había oído una cosa más complicada. Muchas gracias, Sara. Hasta luego, buenas noches. Hoy sí, la verdad es que sí, cuando leía esto, el World Justice Project, yo decía, bueno, pero ¿a dónde quieren llegar? Que somos un país en donde la ley impera, cuando el propio presidente estaba diciendo que la Guardia Nacional había matado a 2 cubanos y que tienes pues un sistema de justicia, de procuración de justicia, unos niveles de impunidad que están por revisarse. Si no estamos en el nivel 100, podrían discutir si realmente estamos en el 104 o en el 108, pero no creo que haya forma de decir que este país tiene resuelto ese tema y que no es uno de los grandes asuntos de la agenda nacional. Pero bueno, lo dejo ahí. Saludo ahora al doctor José Ramón Cosío. Él es, como usted sabe, ministro en retiro de la Suprema Corte, miembro del Colegio Nacional y también, entre otras cosas, comentarista de este espacio, para fortuna nuestra. Ministro, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches. Bien, oye, como dicen por ahí, se puede uno pelear con las opiniones, pero no con los hechos. ¿Se da o no se dan cursos de derecho constitucional en nuestra universidad? Fíjate que esta mención que hizo el presidente, la verdad es que la considero muy desafortunada, porque dijo el presidente, ya no se dan cursos de derecho constitucional. Yo creo que cuando él estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, al lado de la Facultad de Derecho, efectivamente se daba un curso de derecho constitucional y un curso de lo que entonces llamaban garantías individuales y derecho de amparo, pero actualmente se dan 5 cursos, ¿no? Un curso de teoría de la Constitución, un curso de derecho constitucional 1, un curso de derecho constitucional 2, al menos un curso de derechos humanos y un curso que se llama de justicia constitucional, que agrupa, entre otras cosas, al juicio amparo. Entonces, realmente, en términos fácticos, comparar el programa de la Universidad Nacional y de prácticamente todas las universidades del país, pues desmiente con mucha claridad lo que el presidente dijo. Ahora, yo creo que lo que en realidad quería decir es que no se enseña el derecho constitucional que a él le gustaría que se enseñara, ¿no? Este derecho constitucional, muy malo, por cierto, en donde había mucha historia, poca definición de los órganos constitucionales, de los procesos, de las autoridades, y donde se hacía una especie de recuento de la historia patria, donde habíamos tenido pues prácticamente en una dialéctica como una tesis que había sido la independencia, una antítesis, una síntesis gloriosa de la revolución y el constitucionalismo mexicano como el primer constitucionalismo social, y creo que el presidente busca ese constitucionalismo porque le sirve de base para decir que justamente la Cuarta Transformación no es sino un proceso más, una evolución más, un paso más en esa dialéctica histórica. Creo que eso es lo que en realidad le molesta, pero lo expresó mal, pues enseña mucho más derecho constitucional y mucho mejor derecho constitucional que el que se enseñaba entonces, que francamente a mí me tocó estudiar con él y estaba lleno de una mitología nacionalista que no se soportaba, ¿no?
Ya. Oye, leí en el texto de entendimientos constitucionales que publicaste en el Universal que está también todo este asunto de los nuevos derechos. El presidente metió en el saco de las celestinas de los saqueadores al ¿cómo se llama? Al feminismo, al ambientalismo, los derechos humanos. Me crujieron los oídos cuando oí eso, y hasta los derechos de los animales, con que estoy menos familiarizado. Pero solo le faltó al presidente meter al neoindigenismo en la corriente de los derechos legitimadores del neoliberalismo, José Ramón. Fíjate que sí, esa es otra parte que yo creo que ahora trataré de hacer la unión de los dos elementos, pero sí el presidente dice que el neoliberalismo inventó estos derechos, y pues la verdad es que no, los derechos humanos existen, los tradicionales desde la Revolución Francesa, de la Constitución de Virginia, de las primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, pero estamos hablando de esto de 1800, ¿no? 1890 ya estaba todo esto armado. En 1800, para el 1900 para el 1800 ya estaba todo esto armado. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Pero en nuestro tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, lo sabemos con la Carta de Naciones Unidas, después con todo el desarrollo que se dio de todos los derechos, el sistema interamericano, es decir, la presencia de los derechos humanos y su defensa está con nosotros, déjame decirlo claramente, desde los años 50 del siglo pasado. Entonces, llevamos ahí 70 años de construcción muy importante de derechos humanos y de su protección. Los derechos del feminismo, yo creo que ya para los 60 en todos los movimientos civiles de los Estados Unidos, no solo estaban como construcción teórica, sino ya tenían su positividad, su realización, empezaban a dar. Los derechos del medio ambiente no tienen nada que ver con el neoliberalismo, porque precisamente surgieron como formas de detener los medios de producción que se estaban realizando, la contaminación del medio ambiente, del agua, etcétera. Y finalmente los derechos de los animales surgieron porque se decía, bueno, los animales no pueden estar sometidos a estos procesos salvajes de industrialización, lo cual pues uno rápidamente supone que tienen que ver con unas tesis contrarias precisamente a las neoliberales, donde, digamos, ridiculizando también al neoliberalismo, pues se pensaba que eran formas muy abiertas de producción. Entonces, realmente no encuentro cuál es la racionalidad. A mí lo que me parece, así como lo decía hace un momento con los cursos de Derecho Constitucional, es que al presidente esos derechos y otros derechos en general no le gustan. A mí me parece, con todo respeto, que al presidente le gustan las clientelas, los subsidios, las entregas directas, pero no la existencia de los derechos, porque quien es titular de un derecho, pues se planta frente a la autoridad o se planta frente a un particular y le exige el cumplimiento del derecho como una obligación correlativa. Creo que ahí es donde verdaderamente está el problema que estamos viviendo en este momento de la crítica, y claro, el presidente con esta capacidad que tiene de expresión, lo pone como si esos derechos fueran construcciones neoliberales, pero no se da cuenta pues que son parte muy importante de la construcción de la ciudadanía, de la democracia, digamos, de un mundo moderno donde las personas pues tienen todas las posibilidades de generar un proyecto de vida propio y no subordinarse al proyecto que le dice el Estado, que le dicen las autoridades que debe someterse. Ya. Oye, a mí lo que me inquieta es cuando leo en el pentagrama de sus críticas el feminismo, tenía ahí al lado a Claudia Sheinbaum, quien no dijo esta boca es mía, pues yo supongo que habrá sido muy amargo para ella tener que decir, bueno, pues me tengo que comer esta y no decir absolutamente nada. Lo del ambientalismo en ese pentagrama también digo, bueno, pues a lo mejor le estuvieron ahí poniendo gorro al presidente, tiene que ir a la COP, que es importante el liderazgo de México, ha dicho, a mí estos ambientalistas y todo, me tienen hasta la coronilla. Pero el tema de derechos humanos, y déjame retomar un texto tuyo de hace algunos años, del presidente performativo, me parece, José Ramón, que tiene muchas más implicaciones. O sea, tú imagínate que comandantes de las policías ministeriales o mandos militares de pronto dicen, oiga, pues tiene razón el presidente, esto de los derechos humanos es un invento ahí de estos cosmopolitas, constitucionalistas modernos, y no tenemos por qué apegarnos a ellos. A este país le ha costado 40 años
de reformas constitucionales, cambios de doctrina para poner el tema de los derechos humanos en el mismo nivel que la eficiencia del Estado. Y tengo la impresión, perdón que me alargue, pero lo quería introducir así, que este presidente performativo les está diciendo a todos ellos, señores, tienen razón. Esto de los derechos humanos, como decía Montiel, son para los humanos, no para las ratas. Y sí siento que nos regresa 40 años en el debate, José Ramón. Fíjate que sí, y además yo creo que lo pones tú el énfasis perfecto. Uno, porque el presidente de verdad no me parece, o no sabe, o no quiere entender, me parece más bien lo segundo, que los derechos humanos pues son un elemento constitutivo de la democracia. La democracia no es ir a votar por una revocación de mandato, por unas elecciones trianuales o cada 6 años. El tema es, no puedo participar en democracia si no ejerzo mis derechos de asociación, de reunión, de tránsito, de creencias, de expresión, etcétera. Entonces ahí hay un elemento constitutivo de la democracia que en modo alguno se puede subsanar. Y la otra es que me parece también que el presidente va construyendo un pensamiento como muy colectivista. No importan los derechos de las personas en lo individual, no es importante o inclusive es negativo que las personas promuevan amparos, porque lo importante es entender el etos de lo mexicano, de la nacionalidad, de un proyecto común de nación, una idea de familia también un poco antigua, porque las familias ya no son y lo que el presidente piensa, sino pues habría que ver nada más lo que dice INEGI o CONAPO, los organismos que saben de esto. Entonces va generando una imagen, pero me parece que tú pones un punto muy fino en el sentido de decir, pues cuál es la importancia de los derechos, de su protección, de la democracia. Si al final del día hay un pueblo que se va reconstruyendo, sus clases medias tienen que subordinarse, tienen que entender cuál es la realidad nacional, cuál es el destino grande de México, el que nos tiene deparada la revolución, la independencia, etcétera. Y yo soy el que conozco esos elementos, ese camino, ese cauce, y pues de verdad, entonces hay que negar todo lo que pueda oler a individualidad, a pensamiento crítico, a posibilidad de cada quien generar sus cosas. Creo que ese es el verdadero asunto, y lo mismo pasa con las críticas al derecho constitucional, porque claro, en el derecho constitucional moderno, pues no se piensa que es la nación mexicana que viene de una gesta histórica. Aquí hay órganos, aquí hay instituciones, etcétera, y allá hay un proyecto mismo, no solo de país, no solo de Estado, sino también una antropología individual donde cada uno de nosotros tenemos derechos y obligaciones. Oye, pues yo fíjate que empecé a leer el libro del fiscal de hierro de Coello Trejo, y al oír al presidente decía, volvemos a este modelo como el modelo previo a un Estado que asume que la tutela y la garantía de los derechos humanos es una cuestión tan importante como ser eficaz en materia de seguridad, y tengo la impresión de que el presidente nos regresa a ese modelo en donde decían esos viejos mandos policíacos, ¿qué derechos humanos ni qué el niño muerto? Aquí lo que hay que hacer es efectivo, y sí me inquieta mucho que regresemos tanto tiempo que formalmente en la discusión regresemos tanto tiempo, y como decía lo del presidente performativo, que muchos mandos se sientan legitimados, es decir, pues si nuestro comandante supremo ya lo dijo, eso de los derechos humanos es una zarandaja inventada por los neoliberales, pero bueno, quizá esté yo exagerando el argumento, mi querido José Ramón, y haya sido una mala tarde allá en Campeche. Pues igual, ojalá sí, porque pues malas tardes las tenemos todos, los toreros, los futbolistas, todos, pero sí, creo que sí es muy importante mediar las palabras, entender el significado. El presidente no solo habla para sí mismo, ni habla para sus seguidores, sino habla para toda la República, habla para el mundo, inclusive en este momento, pues tú lo sabes mejor que nadie cómo se están reacomodando las geopolíticas. Creo que es un momento muy importante y sí hay que ser extraordinariamente cuidadoso con lo que se dice, sobre todo en estos elementos, insisto, constitutivos de la democracia, porque no son los derechos en la individualidad, no son los derechos en el egoísmo, son los derechos como precondición del proceso democrático que todos estamos, y de la convivencia democrática que estamos tratando de construir. Todo un tema. Pues, ministro, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches para ti, para la audiencia. Hasta pronto. Gracias, el ministro Cosío, para fortuna nuestra, ministro en retiro, integrante del Colegio Nacional, hoy conversando con usted. Y doy la más cordial bienvenida a Óscar Aguilar, analista político. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, te mando un fuerte abrazo a ti y un saludo al auditorio.
Oye, déjame poner el audio, a ver si me ayuda producción, para poner el audio del presidente. Yo no sé si lo decía irónicamente esto de que se van a enojar los señores de la COP, pero en realidad la idea de la reforestación fue mía y escuchamos tu opinión sobre el particular. Esto dijo. Y no van a reconocerlo, pero ¿qué fue lo más significativo de ese encuentro en la Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea? De Sembrando Vida. Bueno, ¿cómo tomo esto, Oscar? ¿Qué lectura tienes tú? Hay dos lecturas. Una, que el presidente realmente quizás lo grillaron su círculo interno, y la dos es que el desconocimiento de que fue realmente el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el que impulsó esta idea en la famosa COP26, ¿no? Entonces, y la otra interpretación, Leonardo, yo diría que hay un sentido de autocomplacencia muy fuerte en esta administración que hace y que proyecta, digamos, si ahí están plantando árboles, seguramente fue porque aquí lo hacemos, ¿no? Entonces, como los ojos del mundo están puestos en México, pues, y nosotros hacemos las cosas bien, pues ahí está una de las explicaciones por las cuales se adoptó esa medida, ¿no? Ya. Oye, critica la COP y dice... Entre autocomplacencia, grilla, ignorancia, decir, bueno, señor, pues en realidad se le ocurrió a Trump bis, en términos físicos, ¿verdad? El de la idea de los arbolitos, ¿no? Pero digamos, a nivel mundial, yo no sé, supongo que lo tomarán como un comentario gracioso del presidente de México, pero ¿no es riesgoso que vaya perdiendo, digamos, tanto crédito la palabra, en este caso el Ejecutivo, decir, bueno, pues a lo mejor lo dijo un poco en broma? Hace un ratito hablaba con José Ramón Cosío de esto de que los derechos humanos son un invento neoliberal para saquear al país. Pues yo no sé si alguien lo haya tomado en serio como elemento doctrinal, Oscar, pero ahí está el tema. Yo también, al principio también, mi primera impresión fue una cuestión sarcástica, ¿no? De, nos copiaron, ¿no? Pero si tú lo ves con más detenimiento, pues no, yo veo que se la creen completamente. ¿Pero que ya estamos en gloria a Dios en las alturas? Pues, o sea, ya nadie le dice nada al presidente, decir, oiga, jefe, pues no, me temo que no es idea nuestra. No, es que yo no creo que haya capaces, no veo a alguien dentro del círculo del presidente que le diga eso. Yo creo que estamos en las dos ciudades, una agustinianamente, ¿verdad? Esta es la ciudad de la 4T y está la ciudad del mundo real, ¿no? Porque de otra manera no se entiende. Esa es la de Dios. Exactamente, pues esta es la de Dios, es la buena, pues, ¿no? Esta es la buena, la que va hacia el bienestar y la salvación y todo esto, mientras que en el mundo pero de real, plano ya no hay quien le jale en su círculo más cercano, quien le jale la capa y le diga, oiga, presidente, no puede usted lanzarse contra la UNAM, y los derechos humanos no fueron un invento de los neoliberales para saquearnos, ni tampoco los feministas, ni los derechos, no. Si hubiese alguien, sería irrelevante, porque claramente no le hizo caso. Entonces, la conclusión es que, aunque se lo hayan dicho, el presidente genuinamente, ¿verdad?, cree y asume, pues esta es la verdad, la digo y no hay problema. Ese es el problema también, dirían los expertos en comunicación, de exponerse diariamente a las famosas mañaneras. Es virtualmente imposible mantener un ritmo de comunicación dando, digamos, información sensata, profunda, real, precisa, objetiva, o sea, porque simplemente no da para eso. Entonces, yo veo ahí que no hay contrapesos en términos de asesoría y el presidente pues dijo lo que dijo, ¿verdad? Yo creo francamente que para el mundo exterior, pues primero no nos han ni haber hecho caso, ¿verdad? Y es por lugar, si lo escucharon, no me han dicho, bueno, él lo cree, pero pues México ya... Oye, se le aplica la perdón que te cargaré, pero nos queda un minutito. ¿Y la bomba de hidrógeno que tenían preparada con los Lozoya deja de ser funcional? ¿Qué lectura tienes de lo que ocurre hoy?
Yo creo que es una presión a eso es apretarle las tuercas a Lozoya para que suelte lo que dijo que tenía desde un principio, y a ver si con esta breve estadía en la cárcel termina por dar lo que tiene. Si no lo tiene, pues ahí se va a quedar. Mi idea es que si fue a declarar físicamente como le ordenó el juez, es porque finalmente va a tratar de sacar algo, y de paso le lava la Fiscalía General para decir, miren, pues finalmente cumplimos. Y si no lo hizo, pues se queda en el bote. Y si sí lo saca, bueno, se limpia la cara de la Fiscalía y procederían contra ver qué tipo de Lozoya contra algún exfuncionario. Así es como yo lo veo. Ya. Una especie de ganar para la Oscar, Fiscalía. te mando 1000 abrazos, cuídate. Igualmente, Leonardo, saludos. Bye bye. Oscar Aguilar, analista político. Pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Oye, vi en varios periódicos una separata, un suplemento que patrocina la CFE. La electricidad era tuya, te la vamos a devolver. A mí esto, por supuesto, lo leo con enorme interés. Siempre me lleva a la pregunta de ¿y en qué momento dejó de ser nuestra? A mí me sigue llegando el recibo de CFE. Yo no tengo posibilidad de contratar a ningún privado. Yo no sé si usted, la electricidad, por tanto, pues tengo dos caminos: comprarle a la CFE o no tener luz. Entonces, no sé bien de qué nos van a rescatar. Pero bueno, aquí está toda la discusión y en favor de la empresa pública, la electricidad en España bajo los vaivenes de la tormenta perfecta. Yo no sé por qué están tan interesados en lo que ocurre en España, que es un modelo absolutamente diferente al nuestro, y que ha pues probado ser, por los altos precios del gas, tremendamente inestable, pero no hay efectivamente nada que se parezca en el modelo mexicano al español. Después habla de la CFE atada de manos por la reforma del 2003, gas natural, negociaciones necesarias, una empresa más productiva y mejor equipada, breve historia, dice, de la rectoría del Estado en el sector eléctrico, y bueno, pues así una generación, dice, en este caso con menos emisiones. En cualquier caso, pues es toda una loa a la CFE, que bueno, pues dicho sea de una manera clara, yo me sigo preguntando, ¿por qué creen que va a funcionar en el futuro como no ha funcionado hasta ahora? Es la gran pregunta que se hace, esto de que va a ser una empresa altamente amigable con el medio ambiente. Y uno pregunta, pues si tiene que quemar combustóleo, que es el que producen las refinerías, ¿por qué tendría que hacer un papel diferente la CFE? No me extiendo en el asunto, ahí está toda la documentación y la forma en que el gobierno razona y hace pública su defensa de la reforma eléctrica. Esto pues contrasta o genera, por supuesto, lecturas diferentes. Ya le platicaba de la presencia de bauros europarlamentarios la semana pasada, diciendo, oiga, pues entonces esto quiere decir que vuelve el Estado a controlar todo eso. El presidente y Bartlett repiten mucho, pero les estamos dejando el 46%, como si fuese una graciosa concesión. Y bueno, pues le comento que hoy leo una carta que mandan dos legisladores norteamericanos, uno es David McKinley y el otro es Earl Carter, y se las mandan pues ni más ni menos que al US Trade, a la embajadora Tai, que es la representante comercial, a la secretaria Raimondo, al secretario de Estado y también al de Energía, diciendo el propio presidente de México, y a través de ese documento uno podría deducir eso. No es, digamos, ninguna lectura desencaminada. Habla pues eso de recentrar la parte del sector público y quitarle oportunidades, dice, al sector privado, lo cual podría estar en contra de los principios del ¿cómo le llamamos en español? El TEMEC. El TEMEC, bueno, pues aquí está la carta que le mandan a los secretarios norteamericanos diciendo, vemos con preocupación esta deriva, esta argumentación del presidente en materia energética. Bueno, dejo ese asunto y me ocupo nuevamente del tema de la Fórmula 1, el Gran Premio de México. Yo le agradezco mucho a Federico González Compeán, director de precisamente este gran evento, que hoy converse con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todo muy bien aquí, trabajando todavía un poco. Pues ya me imagino, y mucho tendrás que trabajar esta semana. Cuéntanos cómo van las cosas, la Ciudad de México ya preparada para la gran fiesta. Ya estamos listos, Leonardo. Ayer justo recorría todas las instalaciones, las gradas, las hospitalidades,
las entradas, los protocolos que tenemos de entrada para COVID, todo esto, y creo que estamos ya listos para recibir a los cerca de 100,000 aficionados que tendremos durante el fin de semana. Oye, cuéntanos, están tomando todas las medidas sanitarias, ¿verdad? Estamos pidiendo prueba de vacuna, y si no tienes la prueba de vacuna, una prueba PCR o antígeno para poder entrar al evento. Generamos una página en internet que podría ayudarte a la entrada, digamos un fast pass que le pusimos, una entrada rápida, que si te preregistras en mexicogp.mx, podrías preregistrar tu certificado de vacunación de Estados Unidos, de Canadá, de México, de un par de países más latinoamericanos, de Inglaterra también, y si te preregistras, entras, digamos, más fácilmente, te ponemos una pulsera y estás, digamos, ya reconocido como que estás vacunado, y los 3 días ya no tendrías problema para eso. O si me muestras tu prueba de vacunación, tu antígeno o tu prueba PCR, también estás los 3 días ya, digamos, acreditado para entrar. Sí. Oye, es una fórmula... Esto puede ser, dime. Claro, esto puede ser en la plataforma, pero si hubiera algún problema, porque, en fin, dependiendo del teléfono celular o la computadora que tengas, si tuvieras algún problema, lo puedes hacer con una copia fotostática, una fotografía de tu certificado, de tu comprobante de vacunación, y con eso, en fin, te damos el acceso. Ya. Oye, interesante. Entonces, todo se va a hacer, digamos, sin apoyos públicos, en este caso, salvo los que tienen que ver con la promoción, ¿no? Es un evento eminentemente privado. Federico. Es correcto. Tuvimos todo el apoyo privado, tuvimos la ayuda de la Ciudad de México, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? La doctora Sheinbaum estuvo muy preocupada porque se mantuviera esta plataforma, que así lo llamamos nosotros, una plataforma de promoción turística del país, de que la derrama económica es muy importante, y la doctora Sheinbaum estuvo, pues en fin, trabajando mucho de la mano con nosotros para que esto fuera posible en esta carrera, y así será, me imagino, para el próximo año también. Porque, bueno, la experiencia indica que hemos tenido siempre certámenes tremendamente exitosos, Federico. Pues sí, tenemos un par de sorpresas en el Foro Sol, tenemos un par de sorpresas, un par de guiños a los holandeses, ¿no? Por la rivalidad y el mismo equipo que comparte con Checo Pérez, con Red Bull. En fin, creo que tendremos un fin de semana pues muy completo, y sentimos que hay mucha nueva afición. El tener a Checo en un lugar competitivo, eso ayuda realmente mucho, ¿no? Las ventas están a tope, y el entusiasmo de los mexicanos, que te insisto, creo que entre todos hemos construido una buena propiedad para esta plataforma de exhibición del país, de lo que somos capaces, de la afición, y en fin, estamos contentos, Leonardo. Sí, la experiencia así lo indica. Hemos tenido premios muy exitosos, reconocidos, ¿no? En certámenes internacionales como los mejores, ¿no? En el año, en los distintos años en los que se ha hecho, y espero que este también lo sea. Pues ojalá lo sea, ¿no? Estamos trabajando para que eso sea, y en fin, pero si no lo logramos, estamos de todas maneras contentos con hacerlo y entusiasmados. Fíjate que, en fin, es muy bonito ver cómo regresamos, ¿no? Porque es una industria que nosotros hemos estado pues muy golpeados, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la derrama económica de este sector también ha estado muy golpeado, la hotelería, el entretenimiento. Entonces estamos pues contentos de estar de regreso, ¿no? De tratar de contribuir a que esto siga para adelante, y la gente que vuelva a tener un empleo. Generamos 8,000 empleos directos de trabajo, y una derrama económica importante que creo que le va a sentar muy bien a las familias mexicanas que estaban en esta industria, a todos nosotros. Oye, y yo supongo que en las secretarías de turismo, en la federal y en la local, harán cuentas y monetizarán la exposición positiva que tiene la Ciudad de México y el país completo con este tipo de eventos, Federico. Sí, hoy en la mañana hubo un demo run, que es unas vueltas que dio Sergio Pérez en Paseo de la Reforma con Red Bull, y estaba el secretario Torruco, estaba Paola Félix, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y estaban hablando ya de ocupaciones del 94-95% el fin de semana pasado por el Día de Muertos, y este fin de semana por Fórmula 1, así que creo que se siente en la ciudad, y un evento de este tamaño pues mueve a la ciudad, ¿no? Mueve a una ciudad de este tamaño, pero la mueve, así que pues sí, creo que sí,
hay que celebrar, creo que hay que celebrar. Oye, todo esto. ¿Y sabes cuántos periodistas están acreditados? ¿Cuántas televisoras están presentes en el Gran Premio de México? Sí, normalmente son cerca de 300, no son cerca de nada más, cerca de 2.500, 3.000 personas las que vienen nada más a trabajar al Gran Premio, entre las escuderías, los ingenieros, en fin, toda la gente de la propia Fórmula 1 y de los equipos, son cerca de 3.000 personas, más los medios acreditados, en fin, viaja mucha gente en este enorme televisoras acreditadas. Y todo mundo lo está transmitiendo y hablando de eso. Pues es el fin de semana de México. Federico, te mando un gran abrazo y que haya el éxito acostumbrado. Gracias, muchas gracias, Leonardo, por el espacio y ojalá te veamos por acá. Iré, me daré una vuelta, por supuesto. Abrazo. Gracias, hasta luego. Cuídate. Y vamos ahora con la doctora Andrea Domínguez, como todas las semanas. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien. Espero que todos por allá estén sanos, estén bien. Estaba escuchando de la Fórmula 1. Me da gusto que sí contribuye en la parte económica. Me preocupa un poco porque todavía no tenemos este complemento de los tratamientos que realmente puedan ayudarnos a evitar pues más casos y que podamos dar esto una salida propiamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estas reuniones, en estas congregaciones, usar el cubrebocas, mantener la sana distancia. Y pues aprovecho justamente el enlace de la nota, que es un evento sin duda alguna que va a traer muchos buenos resultados para el país. Pues que no bajen la guardia, ¿no? Porque estamos todos cansados, ya lo hemos dicho antes, pero es importante recordar que esto todavía no ha terminado. Y justamente como no ha terminado, lo hemos estado viendo en otros países, Leonardo. No sé si has tenido la oportunidad de seguir un poco el otro lado del mundo, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en China, y también el azote que está empezando a tener Alemania con estas nuevas olas. Son olas, en el caso de Rusia, que se están suscitando justamente porque apenas 1/3 de la población rusa se quiere vacunar, se resiste a vacunarse, desconfía altamente del Kremlin, desconfía altamente de los científicos de esta nación, prefieren esperar a que puedan tener acceso a otro tipo de vacunas internacionales. Fíjate que el día de hoy justamente reportó Rusia más de 40,000 nuevas infecciones y un récord de muertes que rebasa las 1,100 personas. Esto es algo realmente pues sin precedente con anterioridad a los otros meses, y justo en frontera de Moscú con China pues también se pasaron algunos casos. Estamos hablando de que China reportó ¿sí? China reportó en una de las provincias, en 17 provincias muy pegadas a esta zona de Rusia, más de 630 casos. Entonces, las políticas en China, tú sabes, fueron muy estrictas, hicieron absoluto cierre, no así, Rusia lo está haciendo este fin de semana, pero no pretende que se continúe después del fin de semana, porque también resisten muchas otras cosas. Y Alemania, fíjate que en Alemania están teniendo un incremento en el número de casos también. Tenemos una cifra de más de 2,200 personas que están hospitalizadas en terapias intensivas, que también es un récord, es la cifra más alta después de junio. Y algo que tienen el secretario de Salud en Alemania decía, esta es la pandemia en Alemania, justamente las personas no vacunadas, ¿no? Es la gente que también se resiste a ser vacunada. Pero aquí lo que podemos ver, más allá de que haya una resistencia a la vacunación, es que esto es un caldo de cultivo para que se pueda crear y generar una nueva cepa, una nueva variante. Esta nueva variante nos venga a dar factura al resto del mundo. Recordemos que somos entes globalizados y justamente eso es lo que ocurrió con Delta y las otras variantes. Entonces, hay que
poner el ojo justo en estas naciones. En el caso de Rusia, quiero dar un énfasis importante de que han tenido un pobre apego, sobre todo en la prevención en salud y lo que es promoción de la salud. No tienen campañas de vacunación risoriamente como en otros países como en el nuestro, entonces no traen esta fuerza de prevenir las enfermedades a través de la vacunación como los hay en otras naciones increíblemente. Pero bueno, en otro lado te quiero comentar, seguramente también lo viste, la parte de la aprobación en Estados Unidos para Pfizer, BioNTech, para niños de 5 a 11 años. ¿Y qué nos espera? Pues ¿qué nos espera? Otra vez un turismo de vacuna en México, que se vayan los niños mexicanos que puedan, que tengan la facultad sus padres para hacer que vayan y se inoculen, porque pues aquí estamos en los 12 a 17 años y pues hay un gran rezago todavía. Yo tengo la oportunidad de estar trabajando con una población importante de personas que están parcialmente vacunadas y todavía jóvenes de entre 20 y 40 años que todavía no han recibido su segunda dosis de AstraZeneca o de Sputnik y pues sí hay un rezago todavía importante, Leonardo, y lo que se espera con obviamente la introducción de vacunar a niños es que obviamente estas personas que esperan el inóculo de Pfizer pues se vean rezagadas porque también entran más población a ser vacunada. Entonces, esperemos que esto pues ayude y fortifique el regreso a clases presencial para que los niños pues puedan tener menores ingresos hospitalarios. Delta ha traído en Estados Unidos 25% de los casos de los niños en Estados Unidos han sido por Delta. Entonces, por eso es también que Biden empujó a que esto se apresurara y pues esperemos que algo pase aquí con nuestro país, Leonardo. Ya, pues sí, tendrán que acelerarlo porque estamos pues muy contentos, bueno, desde el gobierno, porque se logró ya inocular con una dosis a la mayoría, pero ahora falta completar la pauta y seguir con todos los demás. Mi querida doctora, pues te agradezco mucho tu comentario, cuídate mucho. Que estén muy bien, cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa para Fortuna Nuestra, todas las semanas en este espacio nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.